Vamos a ver algo de la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones, todo lo que es los criterios de diseño de arquitectura. Entonces, bueno, no sé si les alcanzará el tiempo más tarde o mañana, a ver si le dan una chequeada al video, o si no lo miraremos en la clase, en todo caso, pues bueno, ya mañana es tarde, hoy día va a ser un poco tarde. Bueno, entonces, a ver, quiero prender el lapicero. ¿Dónde estás? Acá. Calculadora, por si acaso, ya, ahora sí. Entonces, acá están conductores eléctricos. No sé por qué ha salido, lo he grabado como conductores eléctricos, pero ha salido como título, alcances y objetivos de las instalaciones eléctricas. Esto es el título de la clase de mañana, salió, no sé por qué, de repente porque uso Office 365, no sé qué, bueno, pero ha salido así. Entonces, vamos a ver el tema de los conductores eléctricos. Este tema es amplio, sin embargo, de pronto se reduce un poco si lo parametrizamos, si de pronto lo enfocamos netamente desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas domiciliarias, ¿no? Ahí no hay una gran variedad digamos, de conductores, pero siempre, de todas maneras, hay que darle una chequeada a todo lo que existe. Entonces, bueno, la ciudad pues está, digamos que es una red de conductores eléctricos, y el conductor eléctrico o cable eléctrico, bueno, su definición pues es un elemento pensado y fabricado para conducir electricidad. Bueno, esa es su esencia. Suelen estar hechos de cobre, aunque también pueden ser de aluminio. También hay varios, bueno, acá casi todos son de cobre en el Perú, también, pero también hay de aluminio. Entonces, en el curso, si estos conductores, pues, básicamente están diseñados para conducir la electricidad, entonces para poder identificar qué calibre, qué tamaño de conductor es el que vamos a necesitar, tendríamos que de alguna manera encontrar qué requerimiento de electricidad vamos a necesitar en nuestros diseños. Entonces, pues, en base a esos criterios de la cantidad de corriente que vamos a utilizar, es que vamos a escoger alguno de estos. Bueno, para eso, bueno, ya lo vamos a ver. Los componentes de un cable eléctrico, básicamente, o un conductor eléctrico, tiene pues uno o más hilos de cobre, puede ser de aluminio, que es la parte del cable que transporta la electricidad. Tiene un aislamiento, ¿no?, que recubre el conductor y se encarga de que la corriente no se escape del cable. Tiene una capa de relleno que se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Con esta se logra un aspecto circular y homogéneo. Y tiene una cubierta también que protege el cable de la intemperie y los elementos externos. En términos generales, esas son sus partes que tiene un conductor. Vamos a ver que hay de diferentes tipos. Sin embargo, lo que sí tenemos que conocer, eh, aunque no lo usan, ¿no?, los electricistas que no conocen, no usan el código de colores. En el Perú existe un código de colores y es importante utilizar. Entonces vamos a ver algo de estos códigos de colores. Por ejemplo, todo lo que son cables eléctricos de puesta a tierra, como pues que estamos viendo acá, ese cable, en realidad no son parte de la trayectoria que conduce la eléctrica, ni son utilizados para conducir la electricidad, ¿no? Sin embargo, los cables eléctricos a tierra actúan como una medida de seguridad, ¿no? Este cable, por ejemplo, de cobre, pelado, de todas maneras, ahora el reglamento exige que hasta los domicilios deberían de tener su pozo de tierra. Es un cable que de todas maneras lo vamos a tener presente,
Y ya vamos a analizar pues qué es un pozo de tierra. Sin embargo, existe este cable que de pronto va conectado a tierra, y de tierra va a una varilla de cobre que está enterrada en el suelo, en un pozo, y de esa varilla se conecta al tablero eléctrico. Tiene como finalidad de que todas las descargas eléctricas que puedan ocurrir vayan pues para allá, ¿no? Vayan hacia tierra. Entonces, este es un tipo de cable de cobre pelado. Bueno, básicamente así como ustedes ven ahí, aunque también hay unos que tienen su forro, pero generalmente acá en el Perú utilizamos este que es así pelado. Bueno, como les digo, no circula por ahí corriente, sino las descargas eléctricas por ahí las vamos a mandar. Esos son los cables eléctricos de puesta a tierra. Ahora, tenemos, por ejemplo, bueno, los cables de puesta a tierra se diseñan. Acá hay una tablita que les voy adelantando según la norma técnica peruana 370.053 del Código Nacional Eléctrico. Entonces, estos cables tienen una sección, ¿no? Básicamente que son estas que están acá. Estas son las secciones de los cables. Y ese cable va a estar en función de ¿qué? De la sección nominal del conductor mayor de la acometida o su equivalente para conductores en paralelo. Bueno, en función de la sección nominal. Tenemos dos tipos de secciones cuando hablamos de cables, ¿no? La sección real y la sección nominal. La sección nominal es la que es, digamos, toda su sección, y la sección real es simplemente, digamos, lo útil. Entonces, en función de ese cable de la acometida, que ya lo vamos a calcular, es que aparece una correspondiente sección de cable para conductor de tierra, ¿ya? Esta tabla siempre la van a tener presente más adelante con los diseños. Pero si hablamos de ese tema de tierra, existe un conductor de protección, ¿no? De tierra, que llaman así, conductor de protección. Bueno, este conductor de protección, pues, es el que recorre la instalación íntegramente y al cual se unen las distintas conexiones eléctricas. Este es el que está conectado al tablero eléctrico, ¿no? Hacia los tomacorrientes u otros, generalmente, ¿no? Pero su color, su color generalmente, el color es verde o verde con amarillo. Esos son los colores que se debería utilizar para lo que es tierra. Este es el cablecito de tierra. Entonces, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, tomacorrientes, tenemos, a ver, tenemos un tomacorriente. Sí, hay tomacorrientes que tienen puesta a tierra, ¿no? Que es lo que de pronto se debería, pues, considerar este tomacorriente. Está acá. Bueno, entonces las clavijas, que va a conectar un cable neutro y una fase, y hay una tercera clavija que es tierra. Esta tierra o cable de conductor de protección es de color verde o verde con amarillo, como es en este caso, e irá conectado al tablero, a un borne en el tablero general, y del tablero general irá pues conectado por otro cable al pozo de tierra, ¿no? Más o menos esa es la secuencia. Ese cable que digo, vuelvo a repetir, es de color verde o verde con amarillo. Bueno, también tenemos en función la capacidad nominal o ajuste, ¿no? Es decir, para poder determinar su dimensión de ese cable está en función del amperaje. ¿De qué? Generalmente de la llave termomagnética que vamos a poner en el tablero eléctrico. Entonces, en función de qué capacidad, entonces le va a corresponder una sección de cobre para utilizar pues ese tipo de cable. Todo esto ya está normado. Más o menos de esa manera se va diseñando. O sea, llegamos a una llave termomagnética y según el amperaje que nos resultó de esa llave,
vamos a llegar a tener el cable correspondiente también, ¿no? De protección. Bueno, los conductores con aislamiento para puesta a tierra deben tener un acabado externo continuo, ya sea verde o verde con una franja amarilla. Pero en caso de secciones mayores de 35 milímetros cuadrados, tiene etiquetado o marcado de manera permanente, ¿no? Con color verde o verde con una franja amarilla, ¿no? Básicamente en extremo, ¿no? De uno de estos, en los cables, básicamente, ¿no? De esa manera los podemos identificar. Ahora, si los cables neutros, ya hemos visto cuál es neutro y cuál es fase. Este es el cable neutro. Los neutros devuelven la electricidad de vuelta, ¿no? De regreso. Y sirven como cables a tierra en los transformadores. Bueno, en este caso en las casas no utilizamos transformadores. Los cables neutros por lo general son indicados con una línea blanca o un cable de color con una raya blanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues que está acá, ¿no? Es un cable neutro. Deberíamos usar de color blanco o un cable de otro color, pero que tenga una línea blanca también podría ser. Importante respetar los colores en todo caso. Y aparece también los cables eléctricos de fases, o sea, el que lleva pues la fuerza que está ahí, los cables vivos o de fases que llevan la electricidad al dispositivo en el hogar son designados por colores, por ejemplo, azul, amarillo, rojo o negro. Bueno, básicamente ya son los colores de estos cables, ¿no? Así como los vemos acá en esta figurita. Estos son los colores. Bueno, acá no aparece el amarillo, pero el amarillo también podría ser, ¿no? Ya serían los colores que quedan, ya. Entonces nos estamos separando todo lo que es tierra. Si va al pozo de tierra es cobre, alambre pelado. O si va a estar dentro de las tuberías, ya verde o verde con una raya amarilla. Y el neutro, el blanco, o un cable que tenga la línea blanca. Básicamente esos son los colores en el cual en el Perú se utilizan para hacer las conexiones, las instalaciones eléctricas. En circuitos monofásicos de corriente alterna o también de corriente continua, se puede utilizar un conductor negro y un conductor rojo. Se puede utilizar un conductor negro y uno blanco. Y también, bueno, en ese caso pues estaríamos hablando de un neutro y una fase, ¿no? Básicamente. Ahora, para lo que es corriente alterna, bueno, ya podemos combinar, ¿no? Se puede utilizar conductor rojo, negro, blanco o gris natural para el tema de los cables neutros. Entonces, ahora se utiliza, bueno, hablando de este tema, existen pues, digamos, estándares de fabricación. Los norteamericanos tienen su AWG, esos son los cables norteamericanos. Los europeos han entrado con el TW. Estos cables, pues TW, THW, son los que utilizamos en el Perú, básicamente. Todas las tablas están orientadas, pero digamos como que hay equivalencia, ¿no? Entonces, cuando uno compra un cable, bueno, ya hay equivalencia entre estos sistemas THW, TW y los AWG. Tiene sus siglas. T viene de termoplástico, es decir, estos cables tienen aislamiento termoplástico, normalmente presentes en todos los cables. Casi todos los cables tienen este aislamiento termoplástico. La letra H significa resistente al calor, indicado con el nombre en el cable. Pueden ser resistentes a 80 grados centígrados o podrían ser resistentes a 90 grados centígrados. Y el W el cable es resistente a la humedad y el agua, ¿no? Esas son básicamente sus siglas. Y entonces tenemos dos tipos de cable. Entonces, a ver si los identificamos. Tenemos THW. THW es un cable que tiene un aislamiento termoplástico. También puede soportar de 80 a 90 grados centígrados. Bueno, en este caso el 90 indica que soporta 90 grados centígrados. Y el W
nos está indicando que aparte de eso es resistente a la humedad, vamos, y el agua. Sin embargo, el cable TW80, ¿no? Ya ese es un cable simplemente que tiene un aislamiento termoplástico normalmente presente en todos los cables y también es resistente a la humedad. No es tan resistente a altas temperaturas, pero eso es relativo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Evidentemente que el THW es más caro que el TW. Pero también hay que ver en qué casos necesitaríamos. Entonces, vamos a hablar algo de estos, de los cables THW y de los TW. El TW son conductores de cobre electrolítico recocido. Bueno, estos conductores, pues, son así como estás viendo. Pueden ser sólidos, están acá, o no necesariamente sólidos, que puede ser así por hilos, ¿no? De otra manera. Entonces, hay de dos tipos. Estos conductores de cobre electrolítico recocido sólido o cableado, ¿no? Los que tienen hilos también se denomina cableado. Tiene un aislamiento de PVC en doble capa y hasta los 10 WG, o sea, hasta los 6 milímetros cuadrados. Y tiene un aislamiento en una capa desde 8 AWG y 10 milímetros cuadrados. Tienen una alta resistencia dieléctrica. ¿Cuál es la resistencia dieléctrica? Bueno, es el valor límite en el cual un material pierde su propiedad aislante para ser conductor, ¿no? Y pasa a ser conductor, ya no se vuelve aislante. También se puede definir como la máxima tensión que puede soportar un aislante sin perforarse, ¿no? Tiene resistencia a la humedad, a los productos químicos y grasas, el calor hasta la temperatura de servicio retardante a la llama, ¿no? Bueno, básicamente estos cables tienen todas esas características que he mencionado. Tienen pues su norma de fabricación de estos cables, es la norma técnica peruana, la 370-252 para los calibres en milímetro cuadrado, y la norma técnica 370-252 también está referida a los calibres AWG. Están diseñados para soportar un servicio hasta de 750 voltios, imagínense, ¿no? Nosotros utilizamos 220. Tienen un factor de seguridad ahí bien grande. Esto lo embalan pues en rollos de hasta 100 metros, básicamente si es que compras de 0.35 a 35 milímetros cuadrados de sección, eso viene en rollos, pero de 10 a 500 milímetros cuadrados ya vienen en carretes de madera, ¿no? Básicamente, ya tremendos carretes porque son unos cables bien gruesos. Bueno, hay colores, pues, que blanco, negro, rojo, azul, de 0 a 4 milímetros cuadrados, verde y amarillo. Mayores de 4 milímetros cuadrados, solamente color negro, ¿no? Los calibres que vas a encontrar estos cables de 0 a 500 milímetros cuadrados, es decir, de 18 WG a 500, ¿no? Esos son, digamos, los estándares que en este tipo de cables se aplica en general en instalaciones fijas, ¿no? En edificaciones, interior de locales con ambiente seco, más o menos húmedo. Generalmente se instalan en tubos conduit, ¿no? Esa es su característica. Ahora, aparece pues también el TW80, que vende Indeco, tiene sus características. Por ejemplo, cuando uno compra estos cables, acá vemos de que, bueno, sale la marca del cable, el TW, que es su característica, el 80, bueno, viene a ser pues la temperatura, ¿no? Un aislamiento hasta de 80 grados centígrados. Tiene este aislamiento, esta capa protectora, soporta hasta 80 grados centígrados, imagínense. Y también está adaptado para una tensión de servicio de 450 a 750 voltios, ¿no? Entonces con 220 pues se supone pues que normal, nomás no pasa absolutamente nada, son muy buenos. Y este cable, el TW80, generalmente se le aplica en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo. Y también, bueno, sobre repetir, se instalan en tubos conduit, ¿no? El tubo conduit es una tubería que puede ser metálica o PVC, que puede ser clase pesada, que le llaman SAP, o más livianitos, que le llaman CEL, en la cual, pues, esos tubos son generalmente de 3 metros, y contienen sus campanas,
y estos cables van por dentro de esos tubos. Entonces, lo que es importante, lo que nos va a servir son estas tablas, en la cual nos dicen, pues hay que interpretarla. En esta parte tenemos los calibres del conductor. Estos ya están expresados en milímetro cuadrado. Nos interesa también el diámetro exterior, también nos interesa esos conductores. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que hay un límite de cables que podemos introducir dentro de un tubo. No podemos meter cualquier cantidad de cables, ¿no? Y también lo que nos interesa es conocer el amperaje, el amperaje que está diseñado para estos cables. Esas son las cosas que debemos de tomar en cuenta. El peso, bueno, el peso no es mucho, pues, ¿no? Más o menos 20 kilogramos por kilómetro, imagínate, pues, casi no pesan estos cables, no son muy, acá hay uno de 3.000 kilogramos por kilómetro, pero de pronto estos cables, pues, en las edificaciones no vamos a instalar. No hay edificaciones de vivienda que utilicen estos cables tan grandes, ¿no? Generalmente somos los cables más pequeños que están por acá. ¿Qué más? Ahora, de pronto, si nosotros tenemos nuestro cable y de alguna manera, de repente a través de alguna metodología, como dije antes, llegamos a conocer la cantidad de corriente que vamos a necesitar, entonces podría yo, es decir, cuando digo la cantidad de corriente que vamos a necesitar, voy a poder conocer la cantidad de amperes, qué amperaje requiero. Y en función de esos amperajes ya yo voy a poder, pues, de pronto considerar acá en esta tabla, ¿no? En ducto, por ejemplo, porque lo voy a poner en ductos, ¿cuál de estos utilizaré, no? ¿Cuál de estos amperajes correspondan? Y al que yo localice, ya pues ese de ahí será el tipo de cable que voy a utilizar, básicamente, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, las instalaciones eléctricas, cuando hagamos, lo vamos a hacer por circuitos, ¿no? Entonces, eso nos va a facilitar, es decir, vamos a tener circuitos para tomar corrientes, vamos a tener circuitos para alumbrado y circuitos para otro tipo de artefactos especiales. Entonces, cada circuito vamos a determinar qué corriente va a necesitar y en función de eso vamos a determinar qué tipo de cable, ¿no? Bueno, entonces también tenemos acá, bueno, continuamos el tamaño. Bueno, acá hay diferentes tamaños de cable. Son los que necesitamos. Tenemos algunos datos que si quisiéramos conocer el TW, pero con una equivalencia del AWG. Por ejemplo, tenemos TW 14 AWG, ¿no? Es decir, TW, a ver, siendo más específico, ¿no? El TW ya hemos dicho que es resistente ¿a qué? El T y el W, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? El doble dijimos. Termoplástico y resistente a la humedad. Excelente. Entonces tenemos calibres, por ejemplo, 14 AWG, pero con la característica de termoplástico y resistentes a la humedad. Entonces, eso es lo que significa ese tipo de tabla, ¿no? Es decir, hay AWG que no tienen esta característica, son más antiguos, ¿no? Entonces, esa tablita ya me está relacionando el TW, el AWG, perdón, pero con características TW. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, pues, tenemos acá sus características, sus datos técnicos, básicamente, que también nos va a servir. Ahora, pero veamos los THW, ¿no? Los conductores tipo THW pueden ser sólidos también o pueden ser cableados. Igualitos están construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico, policloruro de vinilo, es PVC, que es resistente a la humedad y al calor. Puede ser suministrado en colores variados según el calibre y con distintas formas de embalaje parecido, pues, ¿no? En rollos o si no en carretes de madera también lo puedes conseguir. Vamos a las aplicaciones de este cable. Los conductores de este tipo THW son utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales donde se requiera de mayor seguridad
tal como lo especifica, pues en este caso, en la norma técnica 370-252, ese tipo de conductor puede ser usado en lugares secos y húmedos. Su temperatura máxima de operación es de 75 grados centígrados y su tensión de servicio para todas las aplicaciones es de 0.6 kilovoltios. No sé, imagínate, el voltaje, bueno, 0.6 kilovoltios, está multiplicado por 1000. Bueno, estos cables, pues, de pronto son, bueno, son más caros, y estos cables es cuando se requiera, pues, algún tipo de, en la vivienda, algún tipo de fuerza. De repente por ahí tenemos, ¿qué requerimiento de fuerza podríamos tener en una vivienda? De repente tenemos una cocina eléctrica que tiene un consumo en watts fuerte, bueno, entonces le podríamos poner un cable de estos. De repente tenemos, ¿qué podríamos tener? De repente una terma, no creo. Podríamos tener, básicamente, ¿no? Algo que consuma, que necesita fuerza. Entonces también este HW entraría hasta allá. El cable THW, bueno, ya dije, es aplicación general en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales, con ambiente seco, conexiones de tablero de control, todas las instalaciones que requieran características superiores al anterior, ¿no? Al TW80, es retardante a la llama. Entonces, tiene una tensión de servicio de 750 voltios, y los calibres, pues, son de 2.5 milímetros cuadrados hasta 500 milímetros cuadrados, también igual que el otro cable. Estos conductores son de cobre electrolito, como ya dije, tienen un aislamiento de PVC, buena resistencia dieléctrica, es resistencia a la humedad, los productos químicos, grasa, aceites y al calor hasta la temperatura de servicio. Es un cable retardante a la llama, ¿no? Bueno, ya todas las características las he mencionado ya anteriormente. Y este cable también, pues, tiene su tablita, ¿no? En la cual nos interesa de pronto el amperaje, definitivamente, para poder sacar de ahí qué cable es el que necesitamos. Evidentemente, en función de ese amperaje vamos a poder conocer el calibre del cable. Y también para ver cuántos cables entran en un tubo necesito el diámetro exterior. Acá. Esa es la información mínima que necesito, requiero de ellos. Tenemos acá el THW, pero igualito que antes, con la combinación del AWG, o sea, cables AWG, pero con la característica THW, ¿no? Esta tablita es la que está mostrando. Bueno, esta también es una repetición, pero bueno, está un poco más clara. Son cables AWG, pero con características THW. Ahí están. Ahora, pero los cables no, de pronto, no van solos, sino los cables van utilizados en las instalaciones eléctricas domiciliarias a través de canalizaciones eléctricas. Y entonces se entiende por canalización eléctrica el dispositivo empleado en las instalaciones eléctricas para contener a los conductores, de manera que queden protegidos contra deterioro mecánico y contaminación. Además, protegen a la instalación contra incendios producidos por arcos eléctricos que se presentan en condiciones de cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un cortocircuito y el cable está suelto, se genera pues una chispa así grande, que la chispa, pues si la casa tiene componentes, digamos, que pueden reaccionar positivamente con el fuego, conductores del calor, se puede incendiar, ¿no? Si estuvieran al aire. Por eso que cuando está dentro de un tubo, de una canalización, de pronto la chispa, bueno, va a quedar ahí, pues, ¿no? Esa es una ventaja, por ejemplo, de poner los cables dentro de los conductores, eso ya se sabe, ¿no? Ahora cuando utilizamos, pues, los tubos adecuados también. Las canalizaciones más comunes en las instalaciones eléctricas son los tubos conduit, la bandeja portacable y, bueno, las canaletas, ¿no? Pero en las instalaciones domiciliarias básicamente utilizamos los tubos conduit.
A veces utilizamos canaletas. La tubería conduit. El tubo conduit es un tipo de tubo de metal o puede ser de plástico, usado para contener y proteger los conductores eléctricos empleados en las instalaciones. Los tubos conduit metálicos pueden ser de aluminio, acero o aleaciones especiales. Los tubos de plástico a su vez se fabrican en los tipos rígido, intermedio y flexible. Bueno, pero básicamente acá encontramos el tipo rígido o el pesado y el liviano. Son los que básicamente encontramos. Son de pared o de espesor de pared interior, ¿no? El tubo conduit se utiliza para proteger y enrutar el cableado eléctrico. Este conducto puede ser de diversos materiales, como dije, ¿no? Puede ser PVC, es uno de ellos. Desde hace poco más de medio siglo, el PVC se utiliza tanto para el aislamiento como para el recubrimiento de cables, ¿no? Estos tubos tienen que ser fabricados bajo la norma técnica peruana 399.006, en dos clases, ¿no? La liviana, como dije, la CEL, y la pesada. Tienen que ser productos ignífugos, ¿no? Es decir, son productos autoextinguibles, ¿no? Lo que representa un menor riesgo de propagación del fuego ante un posible incendio, ¿no? Es decir, esta característica de ignífugos, bueno, significa pues que, si bien es cierto, tal vez se puedan prender, pero no tienen la consideración de generar llama, ¿no? Ahí se van consumiendo nomás. Bueno, esos son los tubos, bueno, que son pues, están fabricados bajo esa norma. Entonces, tenemos acá una tablita que les estoy proporcionando, en la cual tenemos el diámetro nominal, la longitud, 3 metros, ¿estamos? Pero lo que nos va a interesar, en todo caso, en este caso sería nuestro diámetro real, no, perdón, el nominal que está acá, que es más chiquito, porque el real vendría a ser, pues, a ver, vamos a hacer un pequeño grafiquito acá, vamos un escriturito, pero el tubo tiene un espesor. Entonces, de pronto, el nominal se refiere a este que está acá adentro. Ese es el diámetro nominal, ¿no? Netamente donde va a ir los cables. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que necesitamos conocer, el diámetro nominal. Porque estamos hablando, acuérdate, de tuberías. Entonces, bueno, tiene longitud, ¿qué más? En la condición de CEL y en la característica de SAP. ¿Está acá? Estos datos nos van a servir. Bueno, esas características técnicas de la tubería eléctrica es la 339.006, ¿no? Básicamente, la norma técnica peruana. Ahora, las canaletas, bueno, las canaletas son, pues ya todo el mundo las conoce, las canaletas. Las canaletas generalmente utilizamos en cómputo, ¿no? Estas que están acá, de pronto, pero son otro tipo de canalización de conductores eléctricos y se usan solo en instalaciones eléctricas visibles. ¿No? Es decir, si no vamos a empotrar a través de tuberías y de repente tenemos algún tipo de eventualidad, alguna modificación, de repente se podría utilizar a través de esas canaletas. Bueno, también podría ser, ¿no? Solo instalaciones eléctricas visibles, como les vuelvo, debido a que no pueden ir directamente embebidas en la pared o dentro de las losas de concreto, bueno, por su forma, ¿no? Los que van embebidas en la pared, bueno, evidentemente son las tuberías. Se fabrican de lámina de acero, también hay de plástico, la mayoría que conocemos, las más comunes, pero hay de acero también. Hay de sección cuadrada y hay de sección rectangular. Algunas tienen tapas atornillables, o otras tienen sus tapas ajustables, nomás que se a presión. En este caso, los conductores se alojan dentro de las canaletas en forma similar a los tubos conduit y se puede usar para circuitos alimentadores y circuitos de ramales, ¿no? También de repente alguna modificación y no se quiere
no se quiere picar para empotrar un tubo, de repente podrían pues poner así con canaletas, ¿no? También, bueno, es permitido. Las canaletas en todo caso poseen ventajas en comparación a los tubos conduit, debido a que brindan mayor espacio para alojar los conductores y son más fáciles de alambrar. Bueno, sí, pues se puede, acá nosotros le decimos winchar. Esto en sistemas menores de distribución, ¿no? En donde por una misma canaleta pueden tener circuitos múltiples. Bueno, podría ser en todo caso, ¿no? Ahora, pero el punto será conocer el número de conductores por tubería conduit, ¿no? Eso es lo que queremos, porque es en los planos, cuando hagamos nuestros diagramas, ahí vamos a indicar cuántos tubos pasan por cada uno de cuántos cables pasan por cada uno de los tubos. Tenemos para eso la norma, el Código Nacional de Electricidad, ¿no? Porque en la regla, el Código Nacional de Electricidad está hecho en base pues, a reglas, ¿no? La regla 070-1014, conductores en conductos, dice pues, ¿no? Los conductos deben tener las dimensiones necesarias para permitir la introducción y retiro de los conductores sin originar daños en los mismos ni en sus cubiertas. Eso es lo que primero habla en términos generales, pero en el tomo 5, ¿no? El 4.5.22.5 en instalación, en el inciso C, el máximo número de conductores por canalización. Ahí dice pues el área total de las secciones rectas, de la sección transversal, combinadas por todos los conductores o cables por canalización, no deberá exceder del 40% del área de la sección transversal interior de la canalización o del tubo. A ver, traduciendo y repitiendo. Es decir, todos los cables, la suma de las secciones transversales de todos los cables que van a ir dentro de un tubo, no debe superar el 40% del área de la sección transversal del tubo en sí. Estamos, repito, la suma de las secciones transversales de los cables, todas las áreas de los cables que voy a pretender meter dentro de un tubo, toda esa suma no debe superar el 40% de la sección transversal del tubo que quiero utilizar para ingresar los cables. Entonces el 40% es un parámetro. ¿Por qué? Porque se supone pues que hasta el 40% vas a permitirle de pronto ventilación, protección, evitar el recalentamiento, etcétera, etcétera. Vamos a los electricistas a ver si cumplen esto. Eso es lo que tendríamos que... Por eso es que cómo uno se protege de esta situación es que en los planos de instalaciones eléctricas, en los diagramas de los tubos, ahí se indica cuántos tubos deben de ir, cuántos cables deben pasar por ese tubo, ¿no? Y tiene que haber pues en la memoria descriptiva su cálculo respectivo. Entonces, bueno, tenemos entonces ya también definido, en el Perú, en otros lugares utilizan, en otros países utilizan el denominado factor de relleno, le llaman, ¿no? Para hacer los cálculos. Bueno, también podría ser, pero acá podemos utilizar unas tablas. Y acá tenemos una tabla número máximo de conductores en tubo conduit rígido de PVC. Estamos, entonces, bueno, tenemos dos tipos. Acá vamos a ver, mira, cómo funciona esto. Tenemos para los cables THW, en este caso, pero los podemos utilizar también para los cables TW. Entonces tenemos, por ejemplo, la sección transversal del conductor, toda esta parte. Y la sección transversal y también el calibre, ¿no? El expresado en AWG. Ahí está. Ahí están los calibres o el área en milímetro cuadrado del conductor. Y tenemos pues para tipo liviano, estos de acá, y tipo pesado, estos que están acá. Entonces vamos a observar de pronto el tubo en milímetros, es esta parte de acá arriba, y el tubo en pulgadas, es el mismo, está en la parte de abajo. Y estos números que están acá nos representan cuántos, digamos, si tengo, por ejemplo, un cable 14 AWG
que tiene una sección de 2.08 metros cuadrados. Entonces entran 5 cables, pueden entrar por un tubo de media. Acá dice, ven, 9 cables por un tubo de 3/4, 16 y así todo lo que dice acá, ¿no? Y si es liviano o este era pesado, acá está, puede entrar más cables, 7, uno de media pulgada, de 12 cables, en uno de 3/4 y así sucesivamente. Por eso vamos a poder determinar cuántos cables pasan por el tubo. Acá hay un ejemplo, a ver, para aclarar las ideas. Mira, por ejemplo, la pregunta es, vamos a subir esto por acá. Ya. Nos están preguntando, esto que está acá. Se requiere instalar en un tubo PVC conduit 2 cables TW calibre 14 AWG y un cable TW calibre 10 AWG. Determine el diámetro del tubo necesario. Ya. Entonces, primero hay que calcular las áreas de los conductores eléctricos. Entonces, digo acá, nos vamos a la tabla, en este caso voy a utilizar la tabla número 3. ¿Cuál es esa tabla número 3? Acá está atrás. A ver, tabla 3, tabla 3. Acá está, mira, la tabla 3. En la tabla 3 voy a tener que, bueno, tengo pues acá la expresión en AWG, calibre conductor AWG, lo que me están pidiendo. Y tengo, bueno, no me da diámetros, no me da áreas, pero tengo de pronto el diámetro exterior. Con estos datos, calculo el área, básicamente. ¿Estamos? Regreso. Acá está. Entonces calculamos el área de los conductores en esa tabla. Para el calibre, para TW, calibre 14 AWG, nos dicen que el diámetro exterior es 3.4 milímetros, ese es el dato. Le calculamos el área del conductor, ya está. Y como son 2 conductores, multiplico por 2 y voy a tener que 18.16 milímetros cuadrados voy a utilizar con esos 2 cables, TWG número 14 AWG, 2 cables TW calibre 14 AWG. Ya, pero tengo un cable TW calibre 10 AWG, entonces igualito, pues vamos a la tabla para lo que es el cable calibre 10 AWG, el diámetro es 4.4 milímetros y el área de un solo cable será pues acá 15.21. Entonces sumamos las dos áreas, vamos a sumar las dos áreas y entonces al sumar esas dos áreas que estamos utilizando ya resulta que tengo una necesidad de 33.37 milímetros cuadrados. 33.37. Ahora me dice, vamos a la tabla 8. Vamos a la tabla 8. Acá está la tabla 8, mira, a ver. Entonces, la pregunta es, determina el diámetro del tubo. Bueno, entonces tenemos 33.37. A ver, buscamos por acá, 33.37. Acá, mira, a ver, tengo 33.62, más grandecito, pues mejor todavía. Entonces, esa área entra en un tubo de media. También si quieres puedes meterlo en un tubo de 3/4, también entra, ¿no? Pero ya este de acá cabe para 2 áreas de esas que ya es demasiado, ¿no? O sea, muy, muy grande, pues tremendo tubo. Con uno de media ya podría trabajar y con uno de 3/4, digamos como que también, un área de esta, entra ahí. Entonces voy a considerar el tubo de media, pero lo que tendría que hacer en todo caso, como he escogido el tubo un diámetro de media para albergar a esa área, verifico pues el 40% de la sección, ¿no? A ver si hay 40%. Entonces, me voy a la tabla 7 otra vez. ¿Cuál es la tabla 7? Acá está, vamos a la tabla 7. Acá está la tabla 7. Entonces, tubo de media, y estoy utilizando, a ver qué tubo, liviano, pesado, no me he percatado. Un tubo CEL, estoy utilizando un tubo liviano. Entonces me voy a la tablita esta y veo, a ver,
tubo de media, cel, acá está. Entonces, ¿qué dato necesito? Voy a necesitar, a ver, tengo espesor, acá esto, este de acá, está el diámetro nominal, ¿no? Dentro del tubo, porque no me da área ni nada por el estilo. Acá está, 11 milímetros tiene, entonces regreso. Entonces, acá calculamos el área con ese diámetro y nos va a salir pues 95.03 milímetros cuadrados. Y entonces, esto es el 100% y entonces el área que yo quiero, 33.37, ¿qué porcentaje será? Sale 35.1%. Entonces, 35.1% es menor que 40%. Entonces, excelente, suficiente, ¿no? Si me pusiera un tubo de 3/4, ya demasiado, ¿no? Me parece que más caro. Entonces, yendo a la parte económica, porque uno de 3/4 ya a partir de ahí, con mayor razón, pues no va a ser un desperdicio antieconómico. Entonces, ya con ese verifico. Y entonces voy a utilizar un tubo PVC de media pulgada. Ya, así de simple. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es una receta, simplemente. No hay mayor ciencia en esto. Y de esa manera voy a calcular de pronto el número de conductores que va a poder ingresar dentro de un tubo. Y ese dato es necesario comprenderlo porque eso de ahí vas a poner en tu plano, en tu proyecto de instalación eléctrica, y vas a hacer tu pequeño calculito con un cuadrito, ¿no? Eso es necesario porque eso es parte. Entonces, a ver, regreso para continuar. No hay ninguna pregunta hasta ahora, ¿todo bien? Bueno, entonces, ahora mira, acá hay ejemplos propuestos. Uy, qué lindo, ahora te toca chambear a ti. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, acá hay 9 preguntitas. Todas son bien parecidas. Ahorita las preguntas son bien parecidas. Entonces, vamos a poner en funcionamiento los grupos. Mira, a ver, acá. Grupos, a ver. Acá está. Tenemos, a ver, voy a mostrar. ¿Dónde están los grupos? Acá está. Hay 9 grupos. ¿Ya? Entonces, el grupo 1 conteste la pregunta 1. El grupo 2 conteste la pregunta 2. El grupo 3 la pregunta 3. El grupo 4, pregunta 4. El grupo 5, pregunta 5. Grupo 6, pregunta 6. Grupo 7, pregunta 7. Grupo 8, pregunta 8. Y grupo 9, pregunta 9. Una preguntita por grupo. Mira, a ver cómo funciona ese grupo. Y después, ¿qué van a hacer? Me vas a compartir tu pantalla y me vas a explicar el procedimiento y tu respuesta. Uno comparte, el otro habla, ustedes ya organícense. Tenemos, mira, 10 minutitos para hacer todo eso y ya pues ya te vas ganando alguito. A ver, vamos. Los grupos, ya cada uno sabe qué grupo. Entonces, ya no los voy a organizar, sino entre ustedes ya, o quieren que los organice, no sé, a ver. Creo que ustedes podrían ya, los grupos me imagino que están conectados, deberían tener su grupo de WhatsApp ya, bueno, pueden hablar entre ustedes de pronto y delegar de repente a alguno que resuelva. Y me pasan la voz, ¿ya? Muy bien. 10 minutos, estoy corriendo el tiempo, a 9:27. 9:37. No sé si habrá alguna pregunta. Cada grupo conteste una preguntita y después me va a mostrar. Los dejo, 10 minutos. Organícense. Ahora, si desean más práctico, los puedo unir también en grupos aleatorios, también depende de ustedes, ¿eh? O van a trabajar así. A ver quién me dice algo. Les puedo compartir un Jamboard si desean para que también muestren ahí. También voy a compartir un Jamboard y ahí pueden explicarlo o puedes hacerlo de la manera que creas conveniente y la colocas que me lo presentes, me compartes pantalla. ¿Estamos? A ver, yo voy a llamar, son 9 grupos, a ver los grupos, por favor, si fueron tan amables.
Regreso 10 minutos, ahí vas a tener tu primera nota. Ingeniero, 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 Cállate. ingeniero.
Ya, muchachos, 2 minutos. A ver, ¿quién va a exponer de cada grupo? Ingeniero, muestra los números de grupo, por favor. Ahí muestro. Voy a agrandar. A ver, a ver, acá está, a ver, ¿quién está acá? A ver, ¿quién expone? Expone. Ay, no, Helen, Bras Panduro, de acá, expone. Alegre Dagua, no ha venido. González Chun, ya está, González Chun expone. A ver acá quién va a exponer. A ver, Bustamante y la toma. Buena. A ver por acá. Jiménez Mozombite. Buena. A ver por acá. Natalie Brigitte Noblejas. ¿Quién más está por acá? A ver. Salomón expone. Vamos por acá. Romero Rojas. Y acá. A ver. Ortiz Silva, creo que no ha venido. A ver, a ver, Ortiz Silva. Por último, acá. A ver, que exponga Miluska, no ha venido. A ver, Milagros. Ingeniero, sí, Bueno, disculpe, soy Miluska. ¿has venido? Lo que No, entré bien tarde. escogí a Milagros ya, pues. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces ahí estamos. Ya, regreso. Una cosa sencilla, solamente estamos practicando por si acaso. Dejo de compartir. Eh, a ver, Helen, Pras, ¿podrías compartir tu pantalla y mostrarnos? ¿Ya acabaste? Estoy en eso, ingeniero. A ver, 2 minutos. A ver, ¿algún grupo ya acabó? Una preguntita sencilla. Ya 5 minutos más para todos.
Ya, muchachos, ¿alguien ha terminado una pregunta, algún grupo? Pueden ir acumulando puntos, mira, que puede ser necesario. Está igualito que el PDF. Listo, ya terminamos. Llegó el tiempo. A ver, ¿quiénes acá están? A ver, Bras Panduro, ¿pudieras mostrarnos qué has hecho? Vamos, Helen. No has hecho nada, no ha hecho nada tu Sí, grupo. sí, hemos estado avanzando. A ver, enséñanos. Un ratito. Ya. Ya, entonces tenemos el ejercicio 1, dice se quiere instalar un tubo PVC conduit cell, dos cables THW90 de calibre 10 AWBG y un cable. Bien, tenemos el ejercicio y vamos a determinar el diámetro del tubo necesario. Entonces tenemos aquí esta tabla que vamos a usar y tenemos los cálculos. Primero calculamos el área de los conductores. Tenemos que son dos conductores de TWH 90 calibre 10 y es, bueno, que nos equivocamos, solamente es un conductor y tenemos aquí los resultados del área de los dos conductores es 30.41 milímetros cuadrados y el área del conductor de calibre 4 es de 61.21 milímetros cuadrados. El área total es de 92.62 y tenemos este último, este cálculo que tenemos del el diámetro del tubo. Y hacemos esta regla de 3 simple, 92.62 al 40% y X es al 100%. Entonces vemos que X sale 231.55 y el área que más se asemeja que hemos podido encontrar ha sido el tubo de 1 pulgada de Muy diámetro bien, muy bien, muy bien. 17.17. A ver, en la tablita, el tubo de 1 pulgada, ¿tiene qué área? A ver. Voy a mirar, el tubo de 1 pulgada, de 1 pulgada. ¿Qué área te salió? La suma total de las áreas, ¿cuánto es? 92.62. Ya, sí, muy bien, ¿ah? Perfectamente. Ya, te pasaste. Gracias. A ver, voy a ponerte tu punto a Bras Panduro. Muy buena, pues ya te estás ganando. Ya, muy bien. Ahora, ese punto es para Bras, ¿no? Ni modo. Si alguien hubiese participado, o sea, que en su exposición de Bras y hubiese añadido algo, ya pues también le pongo su punto, pero en este caso, como Bras es la única que he expuesto, bueno, a Bras nomás le pondré su punto que va, digamos, acumulando. Gracias, Bras, deja de compartir. Siguiente grupo. Presente, ingeniero. Un momento, por A favor. ver, González Chung, Presente, ingeniero. dale.
A ver qué dice para González Chon. Pregunta 2. Conduce 8 cables, mira, Bueno, pareció lo que hizo Brás, me imagino. A ver, vamos a ver. Ingeniero, ¿se puede ver la pantalla? Sí se vea. Ya. El ejemplo propuesto número 2 dice así. Un tubo de PVC conduit SAP conduce 8 cables, calibre 14, para instalaciones de luminarias. Determinar el diámetro requerido para dicho tubo. Para empezar, buscamos el diámetro exterior de dicho cable en la tabla número 3, que viene a ser 3.4 milímetros. Ya. Entonces, tendríamos un área total. Como dice que son 8 cables, vamos a multiplicar y la fórmula para hallar el área sería pi cuartos por diámetro al cuadrado. Acá ya lo hemos reemplazado directo y Ya. tenemos un área total de 72.64 milímetros cuadrados. Entonces vamos a la tabla número 8 y vamos a escoger un área que sea similar al área total que habíamos encontrado, pero que sea superior. Ya. Entonces tenemos disponibles los, los tipos de cable que podemos utilizar. Podemos escoger entre el 3 cuartos, el 1 y el 1 con un cuarto. Y hemos optado por ese valor final de 1 con un cuarto. Ese sería el diámetro que hemos Pero, obtenido, ¿lo has ingeniero. verificado? ¿El 40%? Sí, ingeniero. Cumple. Ya no alcanzamos a colocarlo acá. Recién hemos verificado. Ya, muy bien, muy interesante. Estamos con Darien. Gracias, Darien. Bien, ingeniero. Perfecto, muy buena. A ver, seguimos por acá. A ver qué dice Carol de Sousa Marín. Pregunta 3. Carol Madeleine. Ingeniero, eh, mira, voy a compartir Tranquilidad. la pantalla. Si alguien del grupo también interviene, le pongo puntaje también, ¿ah? No dura el desarrollo, pero Ya. bien, esto no sabían, nos dicen que demostrar el número de cables 2A o doble G que puede pasar por el tubo P con T. Entonces, los primeros nos colocamos el calibre conductor que nos pide es de 12. Entonces, vamos a calcular primero el diámetro exterior, que tomamos en cuenta que es 3.8. Y a la vez calculamos el área con el diámetro conductor, el cual me salió 15.205. Ya. Entonces, vamos en la tabla, es la tabla número 8, en donde nos muestra, donde nos acercamos a un área de sección transversal, que sería un área más o menos cerca de punto 14. Ya, entonces, a partir de eso, nos podemos ver que va a entrar a un cable, a un O tubo sea, de hay más media del pulgada. 40%. Ajá. Ya. Ya, Carol, gracias. Con las justas hemos escuchado, pero de todas maneras tomo en cuenta tu participación. Gracias, Carol. Muy buena. Seguimos, a ver, avanzando. ¿Quién está acá? Anthony Jiménez Mozombite. A ver qué nos dice. Gracias, Carol. Deja de compartir. A ver, Anthony. Ha venido Anthony. Deja de compartir, Carol. Ya, a ver.
Anthony. ¿Está Anthony o no está Anthony? Daniel. Uy, no está Anthony. Entonces, si no está Anthony, ¿está Choca Vargas? Presente, ingeniero. ¿Es exponer? No logré completar el ejercicio, solamente llegué hasta la suma de las áreas. Uy. ¿Y qué dice Daniel Guaigua? Igual, ingeniero. Uy, Solamente bueno, en digamos stand-by. solución más tarde. Quedan en stand-by. Ya. Pasemos al siguiente. A ver, Natalie Brigitte Noblejas, ¿qué dice? Con su pregunta. Si alguien puede contestar la pregunta 4, excelente, también le pongo su puntaje. A ver, en este caso estamos con Natalie. Vamos, Natalie. Sí, profesor, un momento, ahorita voy a compartir la pantalla. Ya. Cinco minutos nos quedan. Uy, uy, ¿qué está pasando? No hay que cortar, No sé por qué no puedo entrar a clases a las 8:20. No me permite. En la cuenta que me han dado hay otro profesor que también estamos cruzando. A mí me permite 8:30 entrar. Creo que vamos a utilizar el Google Meet entonces, porque nos retrasa 10 minutos. Vamos, Natalie. Ahí está, muy bien. Ahí viene, amenazando. Ahí está, muy bueno. ¿Ya se puede ver, profesor? Sí se ve. A ver, explícanos, ¿cómo es eso? Ya, nos pide calcular el tubo mínimo. Nos pide dos cables de 10 AWG. Entonces hallamos primero el diámetro. Hacemos por la fórmula pi por 0.25 por 4.4 al cuadrado. Y sale el resultado de 15.21 milímetros al cuadrado. Por 2 sale 30.42 milímetros. En el siguiente sale 12 AWG, que en total sale por 3 cables, sale 22.68 milímetros al cuadrado. Entonces el área total sale 53.1 metros al cuadrado. Entonces ahí sale que utilizaríamos el tubo de 1 pulgada. Ya, pero ¿has verificado si cumples tu 40%? No verifiqué. Ese es el punto, porque habría que ver. ¿Y cómo determinas que es de 1 pulgada? Wow. Estamos dando tranquilidad. Bueno, creo que ha faltado ahí que le explique por qué ha considerado. Creo que le está pasando corriente a Natalie. A ver, tranquilidad, Natalie. Entonces, ya. Ya, Natalie. Has expuesto, pero media caña. De todas maneras, te considero tu punto. Gracias, Natalie. Deje compartir. A ver, Salomón Guamaní Laguna. Gracias, Natalie. Deja de compartir. Faltó que digas por qué has puesto de 1. A ver, vamos. Procedo a compartir mi pantalla. A ver. Se logra apreciar el Excel. Ya, lo que hice básicamente fue identificar el tipo de cable. En este caso tenemos un sistema alimentado por 3 fases con cable de THW calibre 2AVG y una tierra de cobre también de TH calibre 6WG. Esto lo ubico en la tabla. A partir el primer cable donde tenemos 3 fases es el THWAVG. Ahí logramos identificar su diámetro del conductor y también su
sección nominal. Pero una condición es que son 3 fases, entonces a este área yo le estaría multiplicando las 3 fases. Ya, el otro cable que es para la puesta a tierra, tenemos que solamente es un cable. También comparamos su sección nominal y su respectivo su diámetro del conductor, ¿no? De tal manera que obtenemos el área y la sumatoria obtenemos una sección nominal total, ¿no? De los 4 cables. Y por este lado comparamos a ese área por el 40% y nos damos cuenta que cumpliría con el de 2 pulgadas, ¿no? Ya que el diámetro de 2 pulgadas, bueno, se hace una comparación con los demás diámetros y obtenemos ahí, podemos ubicar, sería el de 2 pulgadas, ingeniero. Ya, está Eso bien, sería. porque la tabla ya considera el 40%. Gracias, Guamaní, muy bien explicado. Está un punto, ya. A ver, vamos, grupo 7. A ver, Heidi, Natalie, Romero, Rojas. A ver si es que ha venido o no. A ver. Carlomán, Natalie, Brigitte, Noblela, no. A ver, Heidi. No ha venido. Pero hay alguien del grupo que desee participar. Si no, pasamos al siguiente. Está Carlomán. A ver, Carlomán. ¿Lo tienes? Ah, dije, no, me quedé en la serie, de todo siento. Caleb, Serruche. No, no, ingeniero. Uy, qué falla ese grupo, ¿eh? Pucha, a ver, vamos al grupo 8. A ver, ¿qué dice Ortiz Silva? Pregunta 8. ¿Está Ortiz Ingeniero, Silva o no está? habla Fosa García, también del grupo 8. Yo resolví el ejercicio. Ah, ya. Pero Lo no ha hice en venido. No. Excel. A ver, dale. Ok, voy a compartir. ¿Se ve? Sí. Ya. La pregunta, si no me equivoco, era averiguar qué número de cables de 12, así como lo indica, pueden caber en un tubo de 3/4 de pulgada, creo, de PVC del tipo SEL. Cell, Así sí. que, ajá. Y pues aquí están los datos ubicados, pues. El diámetro tanto del cable como el diámetro del tubo. Entonces, procedí a calcular las áreas de ambos. Y aquí abajo, pues, calculé el 40% de la sección del tubo. Entonces, tomé a esto y al área del cable, lo dividí y me salió este número. Entonces, como no puede ser un número decimal, lo trunqué para que sea 6. Y me Muy sale buena. 6 números de cables. Felicitaciones. Eso es. Ok, ingeniero, dejo Gracias, compartir. Braulio. Ya te ganaste un punto. A ver qué dice Milagros Yamilé Cardoso. Última pregunta ya para irnos. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, mi compañera Miluz que está queriendo exponer. Ya, perfecto. Pero le vas a pedir tu punto, se lo vas a pasar. Bueno, pues ya. Vamos, Miluska. Miluska. Ahí está, muy bien. Wow, con su celular, qué buena. Ingeniero. Sí, sería bueno que lo inclines, lo pongas horizontal. Ahora, ¿lo pongo horizontal? Claro, a ver, para que se vea más grande. A ver, un momento, por favor. Se va a ver más pequeño. Ahí está, perfecto, se ve muy bien. Sí, 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 dale. El ejercicio 9 dice que se requiere instalar un tubo de PVC de un quid de 1 pulgada, que son 8 cables de calibre de 14 y un cable de calibre 10. Entonces, para hallar su área del conductor del calibre 14, se multiplica pi por 0.25 por el diámetro exterior de 3.4 milímetros al cuadrado, donde sale 72.632. Y para el de calibre 10, su diámetro exterior es 4.04, entonces su área de conductor es de pi por 0.25 por el diámetro exterior, que sale 15.0
205. Ah, disculpen, y en el anterior se multiplica por 8 porque son 8 cables. Entonces se suma el área total y sale 87.837 milímetros al cuadrado. Y esto es menor al 40% del área de un tubo de 1 pulgada. Entonces quiere decir que no es adecuado. Ah, qué buena, muy buena, excelente. Gracias, Miluska, felicitaciones. Gracias. Ya, muy bien. Todos los que han participado se han ganado un punto y van acumulando en su nota final un punto. Felicitaciones a todos, en todo caso, los que lo lograron hacer. Los que no han logrado, pónganse las pilas para que también se ganen algo. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya pasamos la hora, 4 minutos. El día de mañana, ahí hay un video. Vamos a seguir haciendo clase y mañana sería importante que los que ya, bueno, habíamos quedado en que debían de conseguir sus planos para dar una chequeada mañana. Más los sábados es el día de los talleres. Y también vamos a mirar el video que hay ahí acerca de la norma de arquitectura. Hay cosas interesantes. Entonces, nos vemos mañana. Cuídense.